Hola chiquillos, acá les voy a mandar un videito para ver si les puede ayudar un poco a realizar las guías, ¿ya? Estas guías son las del 20 al 31 de julio. El objetivo es comprender el concepto de división. La división consiste en repartir en partes iguales los elementos, ¿ya? Y se expresa de la siguiente forma. Acá en este caso tenemos 8 elementos, que sería el cociente número 8, lo dividimos en dos grupos, que sería el 2, y en cada grupo me quedarían 4 elementos. Términos de la división exacta. Cuando una división es exacta, tenemos que recordar que el resto es 0, o sea, que dentro de todos los grupos que repartimos no sobró ninguno. Los términos de la división serían: el 10 sería el dividendo, que es la cantidad de elementos que voy a repartir. El 2 sería la cantidad de grupos en que voy a repartir esos elementos. El 5 serían los elementos que quedaron en cada grupo, que se llama cociente. Y finalmente el resto, en este caso, como la división es exacta, sería 0, porque no quedó ningún elemento fuera de los grupos. Ahora los términos de la división inexacta. Recordemos también que la división inexacta es cuando queda algún elemento fuera de los grupos. Al repartirlo nosotros en partes iguales no alcanzaron, por lo tanto sobra algún elemento. Los nombres, los términos serían los siguientes. El 17 sería el dividendo, que son los elementos que voy a repartir. El 2 serían los grupos en que voy a dividir esos elementos. El 8 sería los elementos que quedaron en cada grupo, y en este caso sobró uno, porque al repartirlos en partes iguales sobraba un elemento. Recordemos que la división, como dije anteriormente, es repartir en partes iguales. Tenemos 12 botones y queremos repartirlos en cada grupo. Si nosotros lo repartimos, quedarían 3 elementos en cada grupo. ¿Cómo lo podemos comprobar eso? Si nosotros multiplicamos el 4 por 3, nos da exactamente 12. Por eso que es muy importante que nosotros nos sepamos las tablas de memoria, ¿ya? Si no las podemos aprender de memoria en este momento, nos podría servir quizás alguna ayuda de memoria. Podríamos tener las tablas al lado para que no nos confundamos, ¿ya? Yo busco la tabla del 4. 4 por qué número me da 12. Empiezo a pensar. 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 8. 4 por 3 es 12. Y ahí está nuestro resultado. 4 por 3 es 12. Vamos a ver ahora el algoritmo de la división exacta, paso a paso. La división es 248 dividido en 4. Primero debemos fijarnos si el 4 nos cabe en el 2. Como el 4 no nos cabe en el 2, porque 4 por ningún número es 2, ¿ya? Tenemos que considerar entonces el 4 que está al lado del 2 y nos quedaría el número 24. Ahora, sí, 4 sí cabe en el 24 y cabe 6 veces. Por eso yo escribo el 6 en el cociente como resultado. Ahora, como el 4 cabe justo en el 24 y no sobra nada, debemos poner el 0 como resto debajo del 24. Pero no tenemos que olvidar en el paso 4 que tenemos el número 8 arriba, debemos bajarlo y colocarlo al lado del 0, ¿ya? Entonces nos quedaría el número 8. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el número 8? Vemos en la tabla de multiplicar, 4 por 1 es 4, no nos sirve, 4 por 2 es 8, ahí sí nos sirve. Y ponemos el 2 arriba en el cociente al lado del 6 y nos quedaría el número 62. Paso número 6. Como el 4 cabe justo 2 veces en el número 8 y no nos sobra nada, entonces el resto es 0 y escribimos el 0 debajo del 8. Y ahí se finaliza la división porque nos sobra resto 0. Vamos a continuar ahora con la división inexacta paso a paso. La misma división de delante, pero vamos a repartir ahora en 5 grupos. Nos fijamos primero si el 5 cabe en el número 2. No cabe, por lo tanto vamos a considerar también el 4 y nos quedaría el número 24. Ahora, en el paso 2, el 5 sí cabe en el 24 y cabe 4 veces. Pero nos sobra, ¿ya? Porque 4 por 5 es 20. Nos sobran 4. ¿Por qué?
¿Por qué no es 5 por 5? Porque 5 por 5 es 25 y nos pasamos y no podemos pasarnos, así que sería 5 por 4. Entonces el 4 lo escribimos ahí en el cociente y nos sobrarían 4 elementos que lo colocamos como resto debajo del 24. No debemos olvidar nunca el número que nos queda arriba, que es el 8. Lo colocamos abajo al lado del 4 que nos quedó como resto y nos quedaría el número 48. Y nos preguntamos, ¿el 5 cabe en el 48? Sí, cabe 9 veces porque 5 por 9 es 45. ¿Ya? Colocamos el 9 arriba y como 5 por 9 es 45, nos sobrarían 3 elementos porque tenemos el 48 arriba. Como nos sobran 3 elementos en el número 6, como el 5 no cabe justo en el 48, nos sobrarían 3, entonces escribo 3 en el resto. Hay dos opciones. Podemos dejarla hasta ahí, finalizar la división, o podemos seguir dividiendo, transformando el cociente en un dividendo como lo voy a explicar a continuación. Cuando la división es exacta, como dije anteriormente, nos sobra siempre un resto. Nosotros sí podemos seguir dividiendo, pero de la siguiente forma. Nos quedó el 3 como resto, pero vamos a agregar un 0 al lado de ese 3 y se nos va a transformar en el número 30. Pero arriba nunca debemos olvidar que debemos colocar una coma al lado del resultado que teníamos. Esa coma que está de blanco es la que tenemos que colocar. El paso número 2 es agregar la coma y el cociente lo transformamos en un número decimal. Ahora podemos continuar como que la división fuera normal. Nos preguntamos, 5. ¿Cuántas veces nos cabe en el 30? Pensemos en la tabla de multiplicar del número 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25 y 5 por 6, 30. Ahí tenemos 5 por 6, 30. O sea que el 5 cabe 6 veces en el número 30 y colocamos el 6 en el cociente. Como cabe justo 6 veces, el 5 cabe justo 6 veces en el 30, no sobra nada. Por lo tanto, tenemos que colocar el 0 debajo del 30 y eso sería el fin de la división porque cuando queda 0 no podemos seguir dividiendo. Vamos ahora a realizar la misma división pero estimando el cociente. Para nosotros estimar el cociente debemos estimar el dividendo antes, que en este caso el dividendo es el 243. Lo estimamos al número más cercano. Podemos estimarlo al 240 o al 250, pero el 243 está más cerca del 240. Por lo tanto, la división sería 240 dividido en 3 y ahora nosotros podemos realizar la división como antes yo les había explicado. Vamos a revisar un poco las guías. Empecemos por la primera, que es la del 20 al 21 de julio. La primera parte de la guía nos pide a nosotros dividir esa cantidad de papas en las 5 cajas. Lo podemos hacer tachando, lo podemos hacer pintando, uniendo, etc. Ustedes vean cómo lo hacen. Lo importante es que vayan poniendo las papas una a una en las cajas y vayan viendo cuántas les sobran. ¿Ya? Primero te preguntan ahí cuántas papas quedan en la caja, ustedes escriben el número de papas que quedan en la caja y explican cómo lo hiciste. Por eso que yo les explicaba, si lo pueden hacer tachando, lo pueden hacer uniendo, encerrando, etcétera. Abajo lo tienen que explicar cómo lo hicieron. Esa es la primera parte. La segunda parte tienen que dividir las zanahorias en los conejos. Igual que la parte anterior, tienen que ustedes ver cuál es el método que usan. Me explican cuántas zanahorias le quedaron a cada conejo y el resultado final, que es el cociente 12 repartido en 3, me ponen ahí cuántas zanahorias le quedó a cada conejo. Número 2. Encierra con una línea de color para repartir en partes iguales. Tienen que repartir 12 tazas en 2 grupos. Encierran cuántas tazas le quedaron en cada grupo. 12 dividido en 2 es igual a las tazas que quedaron en cada grupo. Las abejas lo mismo. ¿Cuántas abejas quedaron en cada grupo? Son 6 grupos ahora. Tienen que escribir ahí cuántas abejas quedaron en cada grupo. Y aquí netamente está el algoritmo de la división, que es lo que yo expliqué con anterioridad. Tienen que primero ver si el 2 cabe en el 5, si no cabe o si cabe.
Si cabe pueden seguir, si no tienen que utilizar el 6. ¿Ya? Abajo tienen que escribir el cociente es el resultado y el resto es lo que sobró. Aquí hay 4 divisiones, pero en la guía tienen 6, me parece. Ahora vamos a la guía del 27 al 31 de julio. Aquí es donde aparece la parte de la estimación del cociente. Es lo mismo que les expliqué yo, ¿ya? Pero aquí está más detallado. Ahí es lo que tienen que hacer. La primera parte es un ejemplo, la segunda lo tienen que hacer ustedes. En la segunda tienen que estimar el 232 y luego resolver la división y escribir ahí el resultado. Abajo hay una recta en donde ustedes les ayuda a escoger cuál es la mejor estimación. Recordemos que el resto de la división puede ser exacta o inexacta. Esto también es una ayuda que aparece en la guía, que les sirve a ustedes. ¿Ya? Y aquí me tienen que escribir. Tienen que hacer primero arriba la división y responder las preguntas abajo. Esta parte de la guía es lo que yo les expliqué a ustedes, que si cuando les da resto diferente a 0, ustedes pueden seguir haciendo la división, pero transformando el cociente en un número decimal, agregando un 0 al resto. Y aquí tienen que hacer ese procedimiento, ¿ya? En la letra C hay una pillería, tienen que fijarse bien porque en este caso no es conveniente seguir con la división, ¿ya? Más que nada tienen que fijarse en los elementos que están hablando arriba, porque miren, hablan de tijeras. Piensen bien en las tijeras, cómo podemos partir las tijeras, ¿ya? Ahí está la clave. Ya, chiquillos, les hice este video con mucho cariño pensando en que quizás a algunos les puede costar, así que espero que les haya ayudado mucho. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un beso, que estén bien. Chao, chao.